dicigoto, en donde el gemelo dicigoto obedece a la fecundación y obviamente liberación de dos gametos femeninos. En el gemelismo dicigoto son los clásicos que mencionan como cuates, y podemos encontrar variantes como la superfecundación y la superfetación. Visualizamos también que en el gemelismo monocigoto, de entrada tengo un solo gameto femenino que se libera, y también este gameto femenino será fecundado por una sola estructura masculina. De tal forma que estos gemelos monocigotos son los que generalmente suelen denominarse como los gemelos idénticos, o por ahí en algunos textos les denominan los clones naturales. Es parte todavía de esa descripción, ¿no? No, todavía no comparto. No hallaba el archivo, pero ya voy. ¿No? ¿Me apareció? Listo, ahora sí. ¿Ven pantalla? Perfecto. También mencionábamos que los gemelos dicigotos suelen ser prácticamente lo doble en cuanto a incidencia versus un gemelo monocigoto. De hecho, este tipo de gemelo tiene varias etiologías. Nosotros planteábamos, por ejemplo, que en una de las que se puede apostar en cuanto a etiologías son modificaciones de la zona pelúcida. De hecho, es lo que más se habla, un problema en esa zona pelúcida. Existen también por ahí otras teorías involucradas que también hacen hincapié en el proceso de inactivación del cromosoma X. Sin embargo, esa pues, teoría también va de la mano con el gemelo tipo siamés, que sigue siendo una variante del monocigoto. Existe una mayor prevalencia también del gemelismo monocigoto en aquellos embarazos que se han generado gracias a técnicas de fecundación in vitro. Precisamente porque en esa técnica de fecundación in vitro se están manipulando lo que son los gametos y es evidente que tienen que tocar a esa zona pelúcida. Hablar de un mecanismo hereditario tal cual, no en ese sentido completo de la palabra, es decir, que no reconocemos un gen único, pero sí podemos hablar de un gemelismo monocigoto familiar, lo mismo que planteábamos, por ejemplo, en el gemelismo monocigoto. Existe una variante familiar que le da la predisposición, que a lo mejor entre familias, en el caso del monocigoto, se esté heredando algo que esté involucrando a zona pelúcida, pues es muy distinto. Tenemos identificado que específicamente a lo mejor tiene que ver con las enzimas proteasas de cisteína, que tienen que involucrarse en ese mecanismo de desaparición de la zona pelúcida. Hablamos también de que a lo mejor el gemelismo monocigoto influye bastante, que son factores ambientales, factores un tanto epigenéticos, mencionábamos también en clase previa. Cuando consideramos algo epigenético, no estamos haciendo modificaciones directas en el genoma, tal como nosotros entenderíamos, por ejemplo, una mutación de cambio de nucleótido por otro. En el caso de la epigenética, no, se mete con las proteínas que lo empaquetan, es decir, las proteínas histonas. Entonces, a lo mejor también yo tenga esas modificaciones en alguna molécula que me esté ayudando a la especificación de zona pelúcida y con eso
pues yo tenga una mayor condición clínica. Ahora, si nosotros comparamos el gemelo dicigoto y el gemelo monocigoto, sin duda el que más se va a equivocar, el que tiene mayores complicaciones, mayores malformaciones, pues es el gemelo monocigoto. Es dado el mecanismo de una célula femenina con un solo gameto masculino. Los errores en esa segmentación son bastante importantes. Y en esa tabla que tenemos ahí en pantalla, tenemos tres columnas que nos están especificando el tipo de error. La última columna de los errores en gemelos monocigoto me hace hincapié a un proceso de falta de espacio en realidad, donde los productos se vean pues comprimidos uno con otro o con la cavidad uterina. Nacer con algo que se llama craneosinostosis. ¿Qué es craneosinostosis? ¿A quién le suena craneosinostosis? No, a mí me suena como que están unidos del cráneo los dos bebés, ¿no? Ok, sí tiene que ver con uniones de cráneo. Sin embargo, no uno con el otro, si no estaríamos hablando de un craneópago, ¿no? El término craneosinostosis nos hace referencia a uniones de suturas. Cuando nosotros nacemos, es normal que la fontanela anterior esté abierta, lo que las abuelitas le llaman la famosa mollera, ¿no? Pero es fontanela anterior. Y eso es porque nuestras suturas, coronal, parietal, no están por completo unidas en ese segmento. Conforme nos desarrollamos, crecemos, esa fontanela se cierra y se cierran nuestras suturas. Entonces, un cierre de esas suturas craneales de forma anticipada o prematura, como veo que también están utilizando ahí el vocablo, eso es craneosinostosis. Y entonces, como no tienen suficiente espacio estos productos, no hay también un suficiente desarrollo de estructuras de calota. Huesos cráneos también pueden nacer los bebés con esos huesos de calota pues fusionados. Defectos de posición del pie, es decir, como un pie equinovaro, alguna desviación o alteración a nivel de extremidades o simplemente contracturas. En realidad, si nosotros comparamos este tipo de defectos por falta de espacio versus problemas vasculares y problemas de gemelos unidos que se incrustan o se momifican, pues es prácticamente o de las alteraciones que pueda tener un gemelo monocigoto, estas son las que menos me apuran. Diferente a pensar en esta. Por si fuera poco, aparte de que están fusionados, que puede haber gemelos unidos, que puede haber un feto incrustado en el otro, como ahorita lo vamos a ver, que puede haber un feto papiráceo o momificado, también acompañan malformaciones, desde gastrosquisis, defectos terminales en extremidades, es decir, que les falte como el pie, perímetros cefálicos más pequeños, acumulación de líquido, a tres a nivel intestinal, alteraciones a nivel de vaso, la asplenia, problemas de coagulación y la acardia, que ahorita nosotros la vamos a separar por la importancia que tiene y el fenotipo tan particular que da. Entonces, la intención ahora es verificar estos defectos importantes del gemelismo monocigoto bajo esas variantes de gemelos unidos o siameses, el feto en feto, el papiráceo y tomamos la acardia. ¿Por qué el resto de condiciones no? Porque simplemente es decirle, bueno, las asas intestinales se hernian. Nosotros vamos a ver en tema gastrointestinal precisamente cómo es este proceso. Lo que debe ser de forma normal, qué pasa cuando es de forma anómala. Por eso estas malformaciones un tanto aisladas las tocamos
en su momento. Pero estas variantes complejas del gemelismo monocigoto será la única ocasión que las estaríamos mencionando. Bien, ¿puedo cambiar la diapositiva? Bien. Estamos con el primero. Del lado derecho tiene una radiografía. Le voy a pedir que nuevamente le ponga ahí a San Google que le dé una imagen radiográfica tóraco-abdominal. Visualice esa radiografía que le arrojó y compárelo con lo que tiene a la derecha. ¿Qué le nota de diferente? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué tiene usted? Ah, ok, como un cinturón, ¿no? Cuando son pacientes pediátricos, muchas veces pues hay que sujetarlos. Entonces, es como un anillo de sujeción, ¿no? Para que no se mueva. Bien, ¿qué más? Los huesos en el tórax. ¿Qué le vemos a nivel de tórax? Señáleme el cráneo. Ok, asas intestinales están un tanto desplazadas, sí. Un cráneo ahí. Esas son asas intestinales, ¿eh? Esa estructura hueca, hay gas allá adentro. A ver, por acá arriba están poniendo un feto boca abajo. Se comió a su hermano. Aquí no, nadie se come a nadie. No se han comido a nadie. Me llama la atención, ¿en dónde estamos viendo el feto boca abajo? Señálenlo, igual. Ok, ¿y dónde está la cabeza? Vimos como cabeza. Sí, abajo. La cabeza en realidad es un segmento de la región pélvica. Esto es un esbozo, porque no está completo, es un esbozo de extremidad. Estos son estructuras óseas de extremidades superiores. Pero es lo único que se alcanza a visualizar. Es un feto incrustado en otro. No se lo come. Aquí nadie se come a nadie. No se lo come, simplemente se incrusta. Este efectivamente, por ahí, feto en feto. Feto en feto también se le llama pues gemelo parásito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas depende pues del desarrollo del otro. Este grande, el producto grande, se le llama cogemelo. ¿Dónde pueden estar? Aquí está prácticamente en la región abdominal. Otros están en cráneo, pero también puede haber en los varones en región de escroto. Entonces, hay varios sitios. Yo ahí le pongo esos, que es donde más han identificado feto en feto. Es una variante, como ya veíamos en la tabla previa, de un gemelismo monocigoto. Una etiología precisa no sabemos identificarla, pero apostamos en que existe una división anómala de la masa celular interna. Usted va a decir, bueno, si se divide de forma anómala, pues va a tener dos embriones. Pero resulta que al momento de que quedaron divididas, empezaron a desarrollarse, pero una se queda rezagada en ese desarrollo, mientras que el otro desarrolla otro.
con una diferencia importante. Ese que alcanza a desarrollar, pues es el cogemelo. Y las otras células de la otra masa celular interna, del otro disco que se va a formar, tienen un error en su migración y entonces terminan haciendo contacto e incrustándose en las otras células que ya tienen un desarrollo mayor. Por eso queda adentro del otro. No porque el cogemelo se lo haya comido, haya pasado tubo digestivo y se atoró en este segmento que no tiene nada que ver con intestino porque está afuera. Yo lo encontraría atorado en las asas intestinales, ¿no? No es así, no se los comen. Aquí no se lo nadie come a nadie, simplemente la masa celular interna se incrusta por errores en la migración en la otra masa celular interna que ya tenía un desarrollo mayor. Ahora, no es simplemente decir, bueno, pues ahí tienes al otro feto. Si usted lo analiza bien, pues no tiene toda la configuración completa. Es un feto incipiente, es un feto que apenas alcanzó a desarrollar algunas estructuras. Y es una característica que precisamente tiene el feto en feto. Usted no va a encontrar todo el embrión así bien configurado. Le van a faltar pedazos. ¿Por qué? Porque el cogemelo hace una especie de barrera al adecuado crecimiento. Lo limita. Por eso no termina creciendo en su totalidad. ¿Qué les hace? Esta estructura únicamente ha llevado un desarrollo por la cantidad de circulación que le alcanza a llegar. Sin embargo, no quiere decir de que, pues lo van a sacar y nace o lo sacan moviéndose. Claro que no. Es una estructura simplemente que tiene un pseudo desarrollo, totalmente incompleto. Entonces no tiene una movilidad como si fuera un pequeño embrioncito, un pequeño feto allá adentro, tal cual un desarrollo viable, ¿no? Sé que es otro feto por la configuración, pero no esperemos que se mueva. La siguiente imagen, usted está viendo precisamente, nos hicieron un acercamiento, es un reporte de caso. Las flechas me están indicando las estructuras que ellos visualizaron. Extremidades en azul, las flechas azules. En rojo, lo que es columna, bastante modificada. Y en verde, eso que ustedes veían como cabeza, pues es estructura pélvica. Ahora, bien, al momento de que quitan esta estructura, no es que abran y saquen un brazo, saquen la columna, saquen un pie si tuviera. No, no es así. En realidad está dentro de una masa. Por eso la radiografía también se ve como borroso alrededor. Ahora, si sacan una masa, lo abren y lo primero que encuentran es hueso, ¿en qué pensarían? Exactamente, en un teratoma. El feto en feto es un diagnóstico diferencial de un teratoma. ¿Cuál va a ser la distinción? Bueno, de entrada en el teratoma no solamente usted va a encontrar hueso, va a encontrar pelo, va a encontrar uñas. Y en el teratoma no hay una configuración clásica de una columna. Cuando en esa masa, al abrirlo, y vean que hay estructuras óseas segmentadas como una región de columna, ese es un feto en feto. La organización de columna me marca la diferencia. El cogemelo sí sobrevive. De hecho, muchas veces nacen y como todavía no ejerce un directo el feto en feto, el que está incrustado, a veces ni cuenta se dan. Ya hasta que empieza a desarrollarse este bebé, resulta que ocasiona efecto de masa, es decir, me desplaza estructuras y vienen manifestaciones. Abordan al paciente viendo por qué trae esas manifestaciones, hacen estudios de imagen y se dan cuenta que hay estructura ósea ahí incrustada. Obviamente, el que está aquí incrustado, no sobrevive. Repito, está muy incipiente, muy mal desarrollado. Entonces, no hay opciones que esta estructura tenga viabilidad. Hay otro que se llama feto papiráceo.
El papiracio también se le llama momificado. ¿Por qué? Por la apariencia que tiene. Ustedes tienen ahí una imagen en blanco y negro. ¿Cuál es el papiracio? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda, efectivamente. Este es el papiracio o el momificado, por la apariencia que tiene. La verdad, la imagen está bastante curiosa. Noten ustedes que este cordón es pues su cordón umbilical y está enredado justo en el otro producto, en el otro gemelo. Así como si estuviera una de esos globitos de los niños. Así quedaron. Aquí en la imagen los dos murieron. No quiere decir que el papiracio o el momificado siempre involucre la muerte. Es posible que el gemelo mayor, el que se desarrolla sin ningún problema, pueda ser viable. ¿De qué va a depender? De las malformaciones que pueda tener además asociadas, entre ellas a nivel cardíaco. Entre ellas también estos productos pueden tener atresias intestinales, pueden tener amputación de extremidades, se pueden complicar más, pero de que pueden ser viables, sí. ¿Cuál es la implicación? Bueno, este, que es el momificado, pues lleva un proceso de descomposición, aparece un proceso de necrosis y la estructura queda en una posición bastante peculiar. ¿Por qué? Porque se comprime nuevamente, muere la estructura y es aplastada por el propio gemelo mayor o se aplasta por la propia placenta o por el saco amniótico me refiero. Por eso se ve ahí con una posición específica. Para la madre no es malo el feto momificado, sí, claro que sí. ¿Por qué? Pues es un producto que se está descomponiendo. Por eso también el otro pues se puede morir por la descomposición o cuadro séptico. La mamá va a empezar también con datos de respuesta inflamatoria sistémica. Va a elevar temperatura, va a tener quizá una salida de líquido amniótico pero fétido, con mal olor, se va a complicar. De hecho, también como es un producto que al final de cuentas pudo exteriorizarse, en el sentido de que puede romper la membrana, pues también elevan los valores de alfa-fetoproteína. Entonces, hay datos que me pueden sugerir la condición clínica, pero no son únicos de esta. ¿La mamá puede presentar datos de respuesta inflamatoria sistémica? Claro que sí. Es una estructura que se está descomponiendo literalmente. Bien. ¿Qué tan frecuente? Creo que no les mencioné la frecuencia del feto en feto. Feto en feto es muy raro, rarísimo. Uno por cada medio millón. En el caso de feto papiracio, este es más frecuente. Uno por cada 12,000 nacimientos. Si nosotros nos vamos nada más a la incidencia con respecto al gemelismo monocigoto, de todos los monocigotos, uno por cada 200 han sido los fetos papiracio. Ahora, ¿y por qué sé que el mayor se pudo morir por malformaciones propias de este o por la complicación que le está generando el que ha muerto? ¿Por qué se muere? ¿Alguna opción? Aplastado. Pero antes de que se aplaste, se muere. En realidad no se muere porque lo comprimieron. No recibe nutrientes adecuados. ¿Ok? ¿Algo más?
Doctora, lo que se le ve en el abdomen es el cordón umbilical. Este cordón Sí, está saliente, sí. aquí. Gracias. Incluso este ya trae pues muchos datos de esfacelación, procesos ahí postmortem. Mala circulación, que nos tratan de justificar por qué se mueren. Muchas de ellas han coincidido con problemas vasculares, sin duda, con la propia enfermedad hemolítica del recién nacido, secundario a la incompatibilidad de RH, la mamá termina atacándolo. El problema en cordón umbilical, imagine que este feto pues se enreda en su propio cordón un nudo verdadero y condiciona su viabilidad. O malformaciones, como también lo están planteando. Al morirse, pues termina comprimido. Ahora sí, por las estructuras, viene un proceso ahí de necrosis, momificación. Sin duda, una de las principales etiologías es algo que se le llama TRAP. ¿Qué es TRAP? ¿O qué es secuencia TRAP? ¿Alguna idea? ¿Qué será la secuencia TRAP? Secuencia de perfusión arterial reversa, ¿ok? Cuando hay un gemelismo, puede haber varias malformaciones vasculares a nivel placentario. Hay uno que simplemente es una anomalía vascular que corresponde al síndrome de transfusión fetal. Ese es un tanto distinto en la secuencia TRAP. También se basa en una malformación vascular. Sin embargo, me regreso a la diapositiva. En la secuencia TRAP, así como lo han puesto, es una perfusión reversa. Eso quiere decir que hay uno, el cogemelo, el que tiene una mayor cantidad de sangre oxigenada. A él está llegando toda la oxigenada, pero como traen una malformación vascular placentaria, comparten placenta, este grande termina perfundiendo a este pequeño, pero no le está enviando sangre oxigenada, sino desoxigenada. Por eso es perfusión reversa, porque le envía literalmente sangre sin oxígeno y pues este ve con circulación sus nutrientes, condiciones hipóxicas importantes y se muere. Así es, el cogemelo es el que termina pues prácticamente nutriendo al producto. De hecho, sus cordones umbilicales están insertados de tal forma a nivel placentario que terminen comunicados en un segmento, obviamente. Bien, esa es la principal etiología. Ahí tenemos otras imágenes de otro reporte de caso. Estamos viendo la placenta. ¿Qué cara es de la placenta? ¿Fetal o materna? Fetal.
Materna, escuché. A lo lejos, fetal. El que gana la placenta, no es que gane la placenta, sino que el suministro de sangre oxigenada queda exclusivo para este. Existe un error vascular. Aquí la clave es ese error vascular, que termina haciendo que el grandote termine dándole sangre, pues pura desoxigenada. Es como si fuera quien le estaría nutriendo, pero no lo nutre tal cual, ¿no? No es cara materna, es cara fetal. Esta es la cara fetal. Esta parte es el cordón umbilical. Esta es la misma que la de arriba. Se ve brillosa por las membranas. Transilumina por la membrana. Cuando sacaron esta placenta, le llamó la atención esta zona nodular. Un espacio ocupado al final de cuentas, ¿no? Lo resecan bien. Aquí era el espacio. Extienden la estructura. ¿Y qué es? Pues un producto ahí. El producto se puede aplastar por las membranas. Se puede aplastar, terminar literalmente como estampado en la placenta. Cuando lo extienden, ven extremidades, ven un segmento craneal, tórax, abdomen y región de extremidades inferiores. Este también es un feto papiráceo o un feto momificado. Pero este se momificó incrustado literalmente en la placenta. Y hay uno que también obedece a esa secuencia TRAP, pero bajo una condición pues más significativa, una condición hipóxica compleja. Y ese se llama acardia. Sí, de hecho cuando el ginecólogo saca al bebé de pinza, está obligado a expandir la placenta, ver cara materna y cara fetal, verificando precisamente pues su integridad y que los hallazgos que encuentren sean parte de lo normal o de lo que esperaríamos. Siempre se debe visualizar. Antes de ponerla ahí en el depósito amarillo, se debe visualizar. Ok, entonces, Doctora, perdón, una preguntota. Es que no puedo escribir en el chat, no sé por qué. Si por ejemplo se ve el papiracio en un ultrasonido, ¿se puede abortar, o sea, en dado caso, o se tiene que esperar hasta que nazca para ver si nace bien alguno? son gemelos, estas variantes pueden ser gemelos monocigotos, comparten su placenta. Y si es viable, la otra estructura se está vigilando que no vaya a comprometer al mayor, es decir, al cogemelo mayor. Porque si sacan a uno, pues es el mismo amnios. ¿Qué va a pasar? Pues el otro se va a morir, al final de cuentas, ¿no? Entonces se ve comprometido. Lo que suelen realizar, si ya lo detectaron, ya se momificó, saca en ese momento la estructura para que no lo afecte tanto. Seguramente va a ser prematuro y va a terminar en los servicios de UCI, pero es preferible si lo dejan ahí esperando, no, tío, tiene que llegar a madurar, tiene que llegar a la etapa de término, se te va a morir allá adentro. ¿Sí? Entonces, al momento de que muere uno, es vigilancia el otro, inmediatamente ya se momificó, sácalo, deben de eliminarlo. Gracias, doctora. Ajá. Si se pone muy mal, por el cogemelo está bien que hace. Si se pone muy mal, en el sentido de que empiece ya con una respuesta inflamatoria sistémica importante, ok, deben de quitar las estructuras. De hecho, una mamá puede ser, hay unos datos clínicos que le orientan a que ya el desarrollo pues no fue normal. El ritmo de crecimiento de la cavidad uterina disminuye, se estanca.
y ya no hay movimiento fetal. Son datos que van a orientar a que algo ya pasó con los productos allá adentro. Y esos productos pues van a empezar a descomponerse. Entonces, si hay ya ese afecta y se interrumpe el embarazo, estén las estructuras como estén por riesgo de pérdida materna. En ese caso, siempre en todo embarazo se cuida el binomio, mamá-hijo, mamá o mamá-feto en este caso. Entonces, si hay riesgo de pérdida, de estabilidad materna, se quita. Así como, por ejemplo, traigo un clásico, también la preeclampsia, elevación de presión arterial alta. Muchas condiciones de preeclampsia son todavía en productos pues muy prematuros. Pero si la presión elevada es muy constante, la mamá está convulsionando, está en riesgo la vida de la mamá, se interrumpe ese embarazo, aunque ese bebé sea prematuro. ¿Por qué? Por riesgo de bienestar de mamá. Entonces, y más en este caso, si ya los productos fallecieron, se debe de interrumpir ese embarazo. Ok. Y les comentaba, otra variante también, consecuencia de la secuencia TRAP, bajo una condición pues muy severa, se le llama el acárdico. ¿A qué le suena, perdón, acárdico? Sin corazón o algo así. Ujú. Aunque va más allá de la estructura cardíaca, ¿eh? El gemelo acárdico es igual, otra variante de gemelo monocoriónico, y obedece a la secuencia TRAP. Entiendas esta secuencia como un error vascular en la anastomosis de estos. Es diferente, no es lo mismo el síndrome de transfusión feto-feto. Son condiciones distintas. ¿Qué pasa en esta secuencia TRAP? Hay un gemelo mayor. Ese gemelo mayor, de hecho el más frecuente se le llama cárdico-acéfalo. Este gemelo mayor le voy a denominar gemelo bomba, el que tiene un mayor desarrollo. Por error en la anastomosis vascular, pues está mandando sangre al otro que le llamaremos recipiente, el que le debería de llegar la sangre. Pero le está llegando totalmente desoxigenada, generando un estado hipóxico importante, no desarrolla estructuras. Es como un tronquito, ahorita vamos a ver la imagen, es un tronquito. La variante más frecuente es el acárdico acéfalo, es decir, no hay cráneo, tampoco estructura cardíaca, no hay extremidades, es un tronquito bilivulgar. De todos los embarazos monocoriónicos, este representa el 2.6%. Y tienen ustedes ahí abajo la incidencia próxima, 500 por cada 11,000. Es más frecuente encontrar variantes acárdicos, incluso, que otras variantes de gemelismo, como el feto en feto. Este es más frecuente. Ahora, entonces hay de distintos tipos. Nos vamos a guiar con la clasificación pues, más básica, que considera 4 subtipos. Acárdico dudoso, acárdico acormus y amorfo. En el nombre lleva lo que está implicado. En las imágenes de la derecha, tiene ahí un producto gemelar acárdico. Él es el bebé que nace normal. Él es el gemelo bomba. La estructura de la derecha es el gemelo acárdico.
es un acárdico acéfalo. El de anastomosis placentaria, que ocasiona que uno esté dando sangre desoxigenada al otro y se compromete su desarrollo y de forma significativa. Nuevamente, la estructura queda como una masa, pero ojo, este no se incrusta en el otro, sino sería un feto en feto. Es una masa separada. Al momento de que toman radiografía de esta estructura, pues ven que es un desarrollo incipiente de columna, así como de extremidades. No hay cráneo y no hay propiamente extremidad superior o extremidad inferior. Bastante incompleto. Es la forma más común. Existe también el acárdico dudoso. El acárdico dudoso tiene algunas en región craneal. Preserva estructuras de extremidades. Por eso es dudoso. Dudo que en verdad sea el acárdico, porque tiene extremidades y tiene una parte de estructura craneal. Existe el acárdico acormus. El acormus es prácticamente una película de terror. Imagine usted una cabeza, nada más una estructura cefálica, de donde el cordón umbilical. De una forma muy, muy rara, bastante dismórfico. Y el acárdico amorfo, así como dice el nombre, se encuentra con unas estructuras que no identifican de qué sea. A lo mejor son pedazos de cráneo, a lo mejor son pedazos de tronco, no se sabe a ciencia cierta. Simplemente sacan una masa donde por más que toman radiografía, hacen disecciones, pues no identifican qué es lo que hay adentro. Ese es el amorfo. Todos son bajo el mismo mecanismo de una secuencia TRAP, solamente que en algunos se perjudican de forma importante dependiendo del desarrollo de la serie.